tono muscular disminuido, y pues obviamente también pues se indaga el componente familiar en estos casos. A veces pueden empezar a aparecer las manifestaciones en los próximos años después del nacer, a veces inclusive en la etapa adolescente o en la etapa adulta, dependiendo del tipo de miopatía. Cuando son causas adquiridas, estas pueden ser muchas, pueden ser desde el antecedente de exposición a ciertos fármacos, el antecedente también de padecer alguna enfermedad endocrina, cambios metabólicos a nivel del organismo, causas infecciosas o inclusive causas autoinmunes. Entonces, dependiendo de la causa, también el tiempo en el cual o la evolución de los síntomas que va a presentar el paciente. Pero característicamente, los pacientes que padecen una miopatía, el síntoma cardinal que van a referir ellos es la debilidad. Debilidad, la cual, puede ser, muy localizada en ciertos grupos musculares. Okey, Característicamente, las miopatías, ya hablando de las causas, inflamatorias o autoinmunes, que ya es una causa adquirida, son pacientes que tienen debilidad en los músculos proximales de las extremidades. Por ejemplo, a nivel de la cintura escapular, que es alrededor en los hombros, y a nivel de la cadera, ¿sí? Entonces, qué es lo que van a empezar a referir estos pacientes? Bueno, van a notar que tienen una dificultad para levantar los brazos, okey. dificultad para poner artículos en la alacena, para peinarse, inclusive, para subir escaleras, para hacer sentadillas. Aquí, perdón que lo interrumpa, que tengo aquí una curiosidad. ¿Debilidad es sinónimo de agotamiento, cansancio o fatiga? Porque, digo, ahorita está mencionando debilidades musculares justamente y específicamente en extremidades, Ajá. pero se puede, generalizar en el aspecto de que el paciente, presente síntomas como, fatiga, cansancio progresivo o cansancio crónico, ¿se va relacionado o son conceptos muy diferentes uno del otro? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante porque a veces el paciente puede mezclar Ujú. estos dos términos. Por ejemplo, como te comentaba, tienen dificultad para subir escaleras, pero esa dificultad es debido a que el músculo está débil, o sea, hay una disminución en la fuerza en esos músculos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a notar el paciente? Que le cuesta trabajo subir escaleras y él lo puede referir como un cansancio, que se fatiga Ujú. rápidamente, o sea, sin hacer una actividad tan exhaustiva, ¿sí? Presenta un agotamiento temprano, digámoslo así. Entonces, debilidad, es cuando hay una disminución en la fuerza, ¿sí? Pero a veces los pacientes lo refieren como un cansancio pronto al realizar una actividad que Ujú. normalmente no les fatigaba tan rápido. Okey. Entonces, un ejemplo sería ese. A veces es un poco difícil de explicarles a los pacientes de esa manera, pero bueno, nosotros como médicos es nuestra obligación determinar si efectivamente es un cansancio debido a un agotamiento o una debilidad muscular o es un cansancio debido a otro problema. Porque bueno, por ejemplo, los pacientes que tienen una enfermedad cardíaca, que bueno, en algunos casos de miopatías también se puede llegar a A manifestar con relacionar. cambios a nivel cardíaco. Los pacientes que tienen, por ejemplo, antecedente de cardiopatía isquémica, que tienen antecedente de infarto al corazón, ese músculo cardíaco ya dañado ya no puede ejercer tanta fuerza para bombear la sangre al resto del organismo y por eso los pacientes que realizan una actividad física también se cansan fácilmente, o sea, sienten que ya no pueden realizar tanta actividad física como antes, les falta el aire y eso es una sensación de cansancio, pero no es una sensación de cansancio por debilidad en los músculos de las Sino que aquí se extremidades. está justificando el tema del agotamiento por el tema el tema cardíaco. Exactamente. Okey. Entonces, a veces los pacientes, como te digo, pueden llegar a mezclar este término, pero nosotros como médicos debemos de evidenciar que efectivamente existe esa debilidad muscular, a nivel de las extremidades. Okey. Y eso nos ayuda mucho, pues, realizando un examen, neurológico. Okey. Ujú. Antes de pasar a la etapa de diagnóstico, Doc, yo creo que mucha gente sabe preguntar, ¿no? Ya sabiendo en consideración que existen factores externos, ambientales, debidos incluso y hereditarios en este tema, em,
¿A qué nivel de población o qué población es la que está más vulnerable o propensa a desarrollar algún tipo de miopatía en este caso, no? Bueno, realmente, no hay grupo de edad que pudiera ser más vulnerable, Ujú, porque, como te digo, las causas son diversas. ujú. Por ejemplo, te hablaba de enfermedades endocrinas, los pacientes que tienen hipotiroidismo o hipertiroidismo, que eso puede presentarse a cualquier edad, ¿sí? Pueden llegar a presentar una miopatía por eso. La exposición a ciertos medicamentos, como estatinas, que son medicamentos que se utilizan el día de hoy, eh, creo que ya en un punto de manera indiscriminada en los pacientes, en todos, lo cual nosotros como médicos debemos de tener cuidado porque no son medicamentos que estén libres de presentar algún efecto adverso, y una de las consecuencias que puede provocar por el uso de estatinas es el desarrollo de una miopatía necrótica autoinmune, Okey. necrotizante. Otros, por ejemplo, que también son de uso común, ciertas drogas, el alcohol, la cocaína, ¿sí? Son también factores o sustancias que pueden provocar una miopatía en algunos pacientes. Entonces, como tal, no hay un grupo de edad y esto se puede presentar desde la adolescencia hasta la edad Ah, adulta. ujú. Obviamente que también depende del tipo Del de estilo de vida que tenga miopatía. cada paciente, me imagino. Exactamente, ¿sí? Okey. Ya, y por ejemplo, ya aquí en este aspecto, doc, el tema de que existiera algo para poder cambiar o reducir los factores de riesgo, ¿eso, influye mucho en el aspecto el estilo de vida de la del paciente o de las personas? ¿A qué voy? Por ejemplo, un paciente que tenga alguna enfermedad de medicina interna, ya sea, llámese diabetes o alguna hipertensión o, algún antecedente patológico, ¿son más propensos a tener o más vulnerables a desarrollar este padecimiento o algún síntoma de estos característicos? Hay enfermedades que, como te había comentado, pueden llegar a predisponer al desarrollo de una miopatía, Ujú. enfermedades, endocrinas como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. También, que existen síndromes de solapamiento, en Okey, donde se mezclan patologías, y a veces eso es lo que puede provocar una, complicación para hacer el diagnóstico. okey, Eh, los pacientes, sobre todo los que tienen antecedente de enfermedades autoinmunes, reumatológicas, por ejemplo, lupus, también pueden llegar a desarrollar una miopatía. También, como te comentaba, el uso de ciertos medicamentos, como las estatinas, como los esteroides, y ahorita ya con las nuevas terapias, sobre todo los pacientes que están con alguna terapia con un inhibidor de checkpoint, en los pacientes que están siendo tratados por algún tipo de cáncer, eh, hay ya reportes de casos de algunos de estos medicamentos, como el Pembro o el Nivolumab, que son medicamentos que pudieran llegar a desarrollar miopatías en algunos pacientes, ¿sí? okey. ¿Se considera como un efecto secundario de la aplicación de esos medicamentos? O sea, pudiera Exactamente. existir la posibilidad, ¿no? Puede existir, o sea, no es que esté prohibido su uso en los Ujú, pacientes, obviamente, si está indicado se tiene que dar, pero también hay que estar al pendiente de que pudiera llegar a desarrollar en ciertos, casos una miopatía, que en este caso es por el medicamento, y pues por eso siempre tenemos que estar al pendiente de cualquier nuevo dato que pudiera orientarnos a que es por algún, agente externo o medicamento ujú. en este caso, Sí, no ¿sí? necesariamente del padecimiento, ¿no? Exactamente. Okey, Entonces, aquí lo que nos marca la pauta, bueno, pues el paciente generalmente lo que refiere es debilidad, ¿sí? Esta debilidad generalmente, como te comentaba, es a nivel de músculos proximales, pero también puede ser a nivel de músculos distales. Lo que refieren mucho los pacientes, como te comento, es que tienen dificultad para levantar los brazos, para tomar ciertas cosas de la alacena, para peinarse, pero pueden abrir una jarra, un frasco sin ningún problema. Entonces, eso nos habla más de debilidad a nivel proximal. Los pacientes inclusive tienen dificultad a veces hasta para levantarse de la cama, ¿sí? okey, Entonces, esto bien puede empezar a aparecer en algunos cuantos días, semanas o inclusive varios meses, dependiendo de qué es lo que está provocando aquí la miopatía. Otro dato que nos orienta que pudiera tratarse de una miopatía, porque a veces, para los neurólogos eh, nos orienta mucho los síntomas que van de la mano, ante un paciente que viene por debilidad, porque pudiera confundirse con una polineuropatía. sí, y yo creo que también, pudiésemos, digo, lo pudiésemos normalizar, Ujú. porque a veces uno como paciente o como persona piensa que, okey, tengo cansancio, a lo mejor se debe al exceso de estrés, exceso de trabajo,
X cantidad de problemas que pudiésemos tener como personas y a veces tendemos a normalizarlo. Y cuando lo tendemos a normalizar, lo dejamos pasar Exactamente. meses, semanas. No, y a veces, un detalle también es que si nosotros como médicos no tenemos en mente, este tipo de enfermedades, podemos también inclusive, no darle la importancia a ese síntoma que pudiera estar presentando el paciente, Ujú, ¿sí? Entonces, otro dato que nos orienta que cuál es la diferencia entre miopatía, polineuropatía, es que el paciente no tiende a presentar cambios a nivel de la sensibilidad, en la mayoría de los casos, ujú. ¿sí? O sea, no tendría por qué provocar un cambio a nivel sensitivo, ¿sí? A diferencia de las polineuropatías en donde generalmente el paciente, además de tener este cuadro de debilidad, va presentando cambios a nivel sensitivo en las extremidades también. Qué delgada es la línea entre uno y otro y nada más cambia un síntoma, una característica Es del padecimiento. exactamente. Y bueno, también depende mucho, de la evolución del cuadro para encontrar otros datos que pudieran orientarnos a una miopatía. Por ejemplo, entre más tiempo pase, o entre más severa, digámoslo así, sea una miopatía, mayor va a ser el daño a nivel del músculo. Entonces, cuando hay una miopatía, quiere decir que hay un proceso inflamatorio a nivel muscular, y esto va a provocar cambios a nivel del tejido, muscular, lo cual va a provocar que el tejido muscular se adelgace. Okey. Entonces, eso se conoce como pérdida del trofismo, o hipotrofia, o atrofia del músculo. Entonces, son músculos que están delgados. Va perdiendo ese grosor normal del músculo. Y por ende, con el paso del tiempo, cuando inicialmente no tendría por qué afectarlo, los reflejos pudieran estar normales al principio, pero con el paso del tiempo, por esta también pérdida muscular que ocurre, los reflejos, van disminuidos también. Entonces, es ahí cuando ya pudiera ahí empezarse a confundir una polineuropatía con miopatía. Obviamente que va a depender mucho del factor que tenga el paciente, de la evolución y todo eso, pero bueno, ahí para eso nos apoyamos también en ciertos estudios que nos pudieran hacer la diferenciación entre un cuadro o el otro. Ahí, por ejemplo, ¿cómo ustedes abordan directamente el diagnóstico? Primero, o sea, el paciente ya está presentando características o síntomas de debilidad en sus extremidades, ¿no? Quizá como lo mencionó, ya no se puede levantar de la cama o ya le cuesta incluso alcanzar algo o levantar los brazos, ¿no? Ujú. Em, Para ustedes, ¿cómo inicia la valoración una vez que el paciente se acerca con ustedes? ¿Inician con una evaluación clínica o se van directamente a hacer ciertos estudios? No, siempre, o sea, nunca vamos a poder solicitar un estudio si no hacemos un examen neurológico apropiado del paciente. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que valorarlo, porque en base a los hallazgos que nosotros tengamos de su historia clínica, del examen neurológico, es lo que nos va a permitir pedir ciertas pruebas. No podemos abusar también de los estudios de laboratorio, estudios de imagen o estudios electrofisiológicos en todos los casos. O sea, no podemos pedirles a todos lo mismo. Ok. ¿Sí? Porque la verdad es que también tenemos que saber que son estudios que algunos pueden ser caros, ¿sí? Y entonces no podemos, generalizar que todos los pacientes van a requerir, los mismos estudios. O sea, hay algunos que sí son básicos y que Ujú. sí se deben de pedir en todos los casos, y hay algunos que van a depender mucho de los hallazgos que se tengan en el examen, Neurológico. neurológico, ¿sí? Entonces, pues, los estudios de laboratorio nos van a servir mucho. Hablando de miopatías, tenemos que buscar si el paciente presenta o no elevación de las enzimas musculares, ¿sí? Porque cuando hay una elevación de las enzimas musculares, nos está hablando de algún daño a nivel del músculo esquelético. Que bueno, hay miopatías que puede ver que no hay elevación de las enzimas musculares, pero generalmente en las miopatías esperamos que haya cierto aumento en el nivel de estas enzimas, Ok. ¿sí? Y eso es a través de un estudio de sangre, ¿de acuerdo? Y obviamente tenemos que tener en cuenta los antecedentes del paciente, porque bueno, si estamos hablando de una persona que tiene el antecedente de una enfermedad tiroidea, pues obviamente necesitamos ver cómo se encuentran las hormonas tiroideas en esa persona para ver si esa enfermedad no es la que está provocando el cuadro de miopatía. Sino tratar la causa-origen en este caso. Exactamente, ¿sí? Ok. Entonces, va a depender mucho de la mano de los antecedentes que tenga ahí el paciente. ¿Qué otra prueba nos puede ayudar a determinar? Porque a veces hay casos en donde, pues sí, tenemos que hacer esta diferenciación, ¿no? Si efectivamente es una polineuropatía, es una miopatía, pues en este caso la electromiografía.
La electromiografía es la que nos va a ayudar a determinar si el paciente tiene una debilidad con un patrón más que nada miopático o es un patrón más que nada neuropático, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar ahí la electromiografía con estudios de neuroconducción principalmente. Y ya dependiendo de eso, pues ya vemos si requiere inclusive la búsqueda de algún anticuerpo que pudiera estar ahí presentando el paciente. Porque bueno, también te comentaba al principio, hay algunas miopatías inflamatorias que pueden llegar a presentar cambios a nivel de la piel, Okey, ¿sí? Como es la dermatomiositis, por ejemplo, que provoca ciertos cambios a nivel de las superficies extensoras de los dedos, que se llaman pápulas de Gotrón. Son unas lesiones rojas que se ven en las superficies extensoras de los dedos de la mano, ¿sí? En ocasiones puede haber acúmulo de calcio y se forman unos nódulos también que son ricos en calcio también a nivel de esas lesiones. Inclusive también puede haber cambios a nivel de la piel en la cara. Se puede formar lesiones alrededor de los ojos, rojas también, con un poco de inflamación que se llama edema. Ese se llama eritema en heliotropo también. Inclusive también cambios a nivel de la piel de que se expone en el cuello, que es variable. Entonces, ese tipo de cambios, por eso también orientan a que el paciente pueda ser valorado en un principio por un dermatólogo, ¿sí? okey. Aquí a veces el problema es cuando no presentan este tipo de lesiones en la piel, porque bueno, la dermatomiositis tiende a provocar tanto lesiones, como su nombre lo dice, a nivel de la piel y a nivel de músculo. Pero hay dermatomiositis que no provocan lesiones en piel y hay dermatomiositis que no provocan cambios a nivel del músculo. Entonces es ahí donde hay que hacer la diferenciación, pero lo más característico es que la dermatomiositis provoque cambios tanto en piel como en músculo. Cuando un paciente va directamente con el dermatólogo, ¿cómo es el proceso? Digo, me ganó la curiosidad porque si el dermatólogo se va a enfocar 100% en tratar las lesiones que presenta en la piel. Bueno, aquí el dermatólogo al ver este tipo de lesiones posiblemente va a indagar si el Okey. paciente también está presentando datos de debilidad, que oriente hacia un problema también muscular en estos casos. A lo mejor el especialista, el dermatólogo, pudiera requerir un estudio de biopsia de esas lesiones y dependiendo de los hallazgos, pues ya derivarlo hacia algún otro especialista, que bien puede ser un reumatólogo o un neurólogo, para ya confirmar el diagnóstico. Pero no es nada más quitar las Quitarle la lesiones piel, de ¿no? la piel, ¿no? Obviamente, estas lesiones son secundarias a esta enfermedad inflamatoria y, pues, se tiene que tratar como tal, ¿de acuerdo? Es que es sorprendente cómo tan solo los síntomas se pudiesen confundir con diferentes enfermedades, tanto para especialidad reumatológica, dermatológica e incluso neurología. Sí, yo creo que aquí también el mensaje es que, es difícil que para un solo paciente o para una sola patología solamente el dominio sea de un solo especialista. Yo creo Ujú. que ahorita es mucho más frecuente que para la gran mayoría de patologías se requiere un manejo multidisciplinario por las ciertas situaciones que se pudieran llegar a presentar en los pacientes. Entonces, Claro, es difícil a veces hacer un poquito la diferenciación en todas. Hay en algunas en las que sí, o sea, el manejo pues solamente enfocado de un solo de un especialista. especialista. Pero si hablamos un ejemplo, ¿sí? De enfermedades en las cuales pueden llegar ahí a relacionarse diferentes, médicos especialistas, es el caso de las miopatías. Okey. Ahorita platicado que existen diversas clasificaciones de miopatías. ¿Nos pudiera mencionar cómo ustedes como neurólogos clasifican dependiendo de los síntomas Ajá. cada una de ellas? Sí, bueno, depende mucho, podemos dividirla, por ejemplo, en lo que la provoca, si es una causa hereditaria, si es una causa adquirida. De las causas hereditarias, pues, son miopatías que, pues, obviamente hay un componente genético que favorece a que una persona, ahí está también el antecedente familiar, que pudiera desarrollarla. Inclusive hay algunas que están relacionadas con el gen X, ligadas al X, así se llama, lo cual predispone a que los hombres son las que la padezcan, ¿sí? Las causas adquiridas, pues ya depende de si es una causa metabólica, si es una causa tóxica, autoinmune, por ejemplo. Entonces, es una manera de clasificarlas. Ahora, otra manera es también determinando el tipo de distribución o del patrón que tiene la debilidad en el paciente, que eso también nosotros a los médicos neurólogos nos orienta
cuál es la causa que pudiera estar provocando la miopatía en este tipo de pacientes. Hay miopatías que tienen un predominio por afectar la musculatura a nivel proximal, como te comentaba, y hay otras que pueden ser un poco más generalizadas, ¿sí? O inclusive que predomina y el patrón distal, que es más raro, ¿sí? Pero lo más frecuente es que es a nivel proximal. Entonces depende mucho de cómo queramos clasificarlas ahora sí. Pero una manera muy práctica que nosotros tenemos es dependiendo de la causa, si es hereditaria o si es adquirida. Ok, independientemente del origen de la causa, ahora para abordar la etapa del tratamiento, ¿existe un tratamiento diferente para cada una de estos tipos de clasificaciones o es un tratamiento generalizado para la miopatía? No, es variable dependiendo primero de la causa, Ok, ¿sí? Porque, bueno, si, por ejemplo, estamos considerando que un factor que pudo haber generado la miopatía es en la paciente o en el paciente que tiene el antecedente de una enfermedad tiroidea y por ende esta enfermedad tiroidea está descontrolada y pudo haber provocado la miopatía. Si no se corrige la enfermedad tiroidea, la miopatía no se va a corregir. ok. Entonces tenemos que corregir primero qué fue lo que La causa, pudo haber provocado. En el caso de las hereditarias, pues ahí es un poco más complicado porque estamos hablando de un cambio a nivel genético. genético, pero bueno, eso ya es un tema aparte. Pero enfocándonos en las queridas, puede haber inclusive ciertos cambios metabólicos que pudieran favorecer a una miopatía y una vez que se corrija, puede resolverse el cuadro, ¿sí? Ok, Ahora, también depende de la severidad. Si nos enfrentamos a una miopatía que está provocando en una persona cambios a nivel, o más bien que el patrón de debilidad es tan importante, tan severo, que incluso está provocando que el paciente tenga dificultad para respirar, pues ahí se tiene que enfocar uno a estabilizar al paciente. O sea, tenemos que asegurarnos de que el paciente no caiga en un paro cardiorrespiratorio por esta insuficiencia respiratoria que puede tener por una miopatía. ok. Entonces ahí, pues eso es manejo de urgencia, manejo de la vía aérea, protegerlo al paciente y ya posteriormente dar el tratamiento para esa causa de la miopatía que provocó la insuficiencia respiratoria. Entonces, depende mucho también de la severidad del cuadro que pudiera estar presentando el paciente. ¿Y cómo pudiésemos nosotros, digo, obviamente el paciente va a empezar a sentir, va a tener ese tipo de síntomas, ¿no? Em, Yo creo que esta pregunta un poquito va más enfocada a las personas que acompañamos a veces a los pacientes. ¿Se puede considerar cuando o alguno de nuestros familiares presenta alguno de estos síntomas que ya mencionamos, eh, se puede ya considerar algún momento de urgencia? Es decir, que es ya urgente llevar al paciente o al familiar directamente a urgencias porque presente esta debilidad. ¿Es una enfermedad que se tiene que atender de forma inmediata o cuánto tiempo esperado puede pasar una persona para poder atenderse? Bueno, aquí yo creo que la importancia es cuando tenemos una evolución rápida, yo creo, en donde sí es muy evidente que la persona ya no puede moverse, ¿sí? Pero que esto ha ocurrido en un tiempo corto, que tiene ya inclusive cambios o dificultad para respirar. Ujú, Y posiblemente si tuviera ya afección a algún otro órgano, principalmente a nivel cardíaco. Entonces, eso es lo que a lo mejor pudiera requerir una atención más temprana. Ahora, si hay un daño muscular importante, hay otros órganos que también pudieran verse afectados, por ejemplo, el riñón. Al momento de que hay un proceso inflamatorio a nivel muscular, puede provocar que este daño a nivel muscular libere ciertas proteínas, las cuales van a llegar en algún momento al riñón. Y el riñón, al verse, digamos, sobrecargado por este proceso de destrucción muscular, puede empezarse a dañar la membrana del glomérulo y esto puede provocar una insuficiencia renal aguda en algunos pacientes, ¿sí? okey. Por ejemplo, ahora también hay causas que pueden provocar, hablaba un poquito de las enzimas musculares al principio como una prueba que nosotros utilizamos. No siempre que hay un aumento en las enzimas musculares nos habla de algún daño malo, digámoslo así, a nivel del músculo. Ujú. Por ejemplo, si nosotros hacemos una actividad física extrema, puede haber una elevación de las enzimas musculares. Obviamente que hasta cierto rango todavía se pudiera considerar Normal, aceptable, ¿no? Ujú. exactamente. O sea,
Sí, las enzimas musculares nos hablan de daño a nivel del músculo, pero no forzosamente este daño quiere decir que es por un agente eh, malo para el organismo. O sea, depende mucho del contexto. Ok, ¿Sí? Si ahorita cualquier persona que corre un maratón, por ejemplo, inmediatamente después de correr un maratón, se toma una muestra de sangre y se miden las enzimas musculares, es posible que haya una elevación de estas enzimas musculares. ok, Entonces va a depender mucho del rango y del contexto también, que es muy excelente. importante. Ok. Doc, antes de finalizar, pues como cada live, ¿no? Buscamos la manera de hacerle saber a la gente que si existen modos de prevenir o poder quizá, pues reducir el factor de riesgo para desarrollar, ¿no? Obviamente para los que son quizá hereditarios o genéticos, pues existiría una manera de quizá fortalecer, no sé, desde el sistema inmune, el metabolismo, ahorita por lo que hablamos, se considera un factor muy importante para poder, pues, prevenir este tipo de padecimientos. ¿Qué nos pudiera usted recomendar para quizá, pues, mejorar nuestra calidad o estilo de vida y, pues, evitar, si no al 100%, sí, pues, reducir los factores de riesgo para desarrollar algún tipo de miopatía? Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, pues yo creo que influye mucho en el caso de las personas que tienen alguna enfermedad autoinmune, Ujú, alguna enfermedad endocrina, el tener un buen control de la misma, principalmente. Segundo, tener mucho cuidado con la automedicación, porque hay ciertos medicamentos, como te comentaba, que yo creo que al día de hoy se está abusando mucho de su uso, como es el estatina. Son medicamentos que, pues sí, sirven para regular los niveles del colesterol en el organismo, pero no se debe de dejar en todos los pacientes de manera discriminada y obviamente debe tener un monitoreo también, ¿sí? No se debe de dejar en todos los casos y en el momento en el que veamos de que el nivel de colesterol está en rango óptimo y con modificaciones al estilo de vida es eh, adecuado para mantener esos niveles de colesterol, pues retirarla, ¿no? ¿Sí? Indicar el tratamiento más apropiado, eso también depende mucho del médico, porque a final de cuentas el médico también es el que prescribe. Obviamente, primero evitar la automedicación por parte del paciente, pero el médico también cuando lo prescribe debe hacerlo de la manera más apropiada. Y ante algún síntoma sugestivo de debilidad en alguna parte del cuerpo, pues acudir a una valoración médica para determinar si efectivamente existe esta debilidad y si esta debilidad es debido a algún daño a nivel del músculo o encontrar qué es lo que está provocando ese cuadro de debilidad en los pacientes. Digo, en este caso, por el tema, una causa puede ser miopatía, pero bueno, no todo lo que es debilidad es debido a una miopatía, pero aquí eso es la labor que tiene que hacer el médico de determinar si efectivamente esta debilidad es por un problema muscular o es debido a otra causa. sí, efectivamente, ¿no? Como usted menciona, investigar o indagar correctamente en la causa para poder tratar al paciente de la mejor manera posible. Doc, ahorita para la gente que tenga alguna duda con respecto al tema, deje sus comentarios. Vamos a estar revisándolos para darle seguimiento en un próximo video, en una segunda parte muy probablemente. Y para los que están preguntándose, Doc, pues mire, yo sí estoy presentando debilidad, quizá ya me cuesta un poco levantarse de la cama, quisiera tener una consulta con usted. ¿Dónde está actualmente consultando para toda la gente que nos está viendo y requiera pues una valoración del doctor de uno, Sí, el doctor estamos aquí Alcides? en Saltillo, en el Hospital La Concepción, y aquí también en Calzada del Valle, San Pedro, en la unidad de neurología y neurooncología. También aquí los podemos atender en Monterrey. Excelente, doc. Pues van a estar apareciendo los datos del doctor Alcides por si quieren una consulta. De igual manera, los invito a que dejen sus preguntas o comentarios. También manden un mensaje a todas las redes sociales. Y pues suscríbanse a los canales de Uno, es completamente gratis. Y de igual manera compartan este contenido, que la intención es difundir esta información para que estemos más en contexto sobre nuestra salud. Y pues lo principal es prevenir este tipo de padecimientos y de igual manera informarles. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Gracias, producción. Nos vemos en una próxima consulta virtual desde las redes de Uno. Hasta luego.